Y después entonces el pastor, si mal no estoy, habló y me dijo, bueno, vamos a establecer el culto a las 10, porque era muy difícil para algunos de nosotros, y a mí me incluyo también, pues llegar a las 9 los domingos. Así que fuimos juiciosos, pero por encima de todo le hicimos caso al Señor, ¿me entiendes? Y si el Señor llegara un día y dijera, no, el culto va a ser a las 6 de la mañana, pues ¿qué habría que hacer? ¿Qué opinas? ¿Hay que pensar en las personas o hay que pensar en obedecer al rey? Obedecer al rey, simplemente. Así que, si mi opinión sirviera de algo, realmente no es así, yo diría, no, el culto a las 9, pero el Señor dijo a las 10, no a las 9, ni a las 11. Y me tomo el pequeño atrevimiento de hablar estas cosas porque el pastor Antonio las ha hablado días pasados, a través del WhatsApp, ¿no? Pues yo no sé, quizás si todos ya estamos en el WhatsApp de la iglesia, pero si alguno no lo está, no se preocupe, muy pronto va a estar, no es más sino que nos deje sus datos, ¿cierto? Sus datos personales. Sus datos personales para que esté el WhatsApp de la iglesia. Y si alguno no usa WhatsApp, pues, ay, sí, no hay ningún problema, pues aquí después, pastor habló de eso. Pero lo habló acerca de quiero hacer este apunte, acerca de una perspectiva que a mí me pareció muy acorde a algo que el Señor alguna vez a mi propia vida me había hablado y me había explicado algo acerca de mi propio pecado. Les quiero compartir esto antes de entrar en Juan. Les dije que Juan, ¿verdad? Y se trata de la fe y el amor, porque a veces nosotros tenemos ciertas conductas más bien, ciertos comportamientos que están relacionados directamente con aquellas circunstancias transitorias o eventuales que se nos presentan en nuestro diario vivir, los cuales nos impiden de pronto llegar a cierto nivel de juicio, de ser juiciosos. Pero hay otras que en cambio son parte de nuestras costumbres. Hay cuestiones que se convierten en nuestras costumbres, otras son eventuales, hay cosas que son eventuales y hay otras que son simplemente costumbres, y aún más hay otras que simplemente son nuestras propias decisiones. El Señor conoce nuestros impedimentos, Él conoce nuestras dificultades, Él sabe a cuántos de nosotros nos cuesta más o menos trabajo realmente tener puntualidad con el Señor, y realmente Él no es juez nuestro en este momento respecto a estas cosas. Al contrario, Él te diría, sabes, ni yo te condeno. ¿Dónde están los que te juzgaban? Ni yo te condeno, dijo el Señor Jesús a la mujer que fue sorprendida en pecado. Sino antes dijo, levántate mujer y no peques más. Pero había un tema relacionado con eso, y les quiero compartir antes de empezar como en forma con el texto bíblico, y fue lo que me pasó en mi propia vida. Y es que algunas veces el asunto era por falta de fe o por falta de amor. La Biblia describe, si mal no estoy, en 1 Corintios 13, 3 cosas, llamémosle así, que pueden llegar a ser el potencializador. Sí, es la palabra potencializador, no, esa palabra no me gusta. Pueden llegar a ser el motivo para movernos o impulsarnos en la vida. Una es la esperanza, otra es la fe, y otra es ¿qué? El amor. Y la Biblia en 1 Corintios 13 describe los 3, pero enfatiza en que el mayor de ellos 3, ¿cuál es? El amor. Y los seres humanos podemos llegar a tales niveles de irracionalidad y de hacer cosas incluso extremas quizás por tener esperanza en algo, quizás por tener fe. Muchos corren al Parque Simón Bolívar, corrieron cuando vino Juan Pablo II porque tenían fe, ¿saben? Tenían fe en un hombre, quizás no fe en Jesucristo como la Biblia lo enseña, el verdadero autor y consumador de la fe, pero le tenían fe a un hombre que se llamaba Juan Pablo II, que murió hace un poco de años ya, y llenaron el Simón Bolívar hace no sé si 20 o 30 años, no llevo la cuenta porque yo no sé si ni yo existía o no me acuerdo, pero era la fe lo que los impulsaba, a muchos de ellos, y quizás iban detrás de una palabra, otros iban detrás de un milagro, porque donde hay fe, así no haya sana doctrina, podría haber milagros, podría haberlo, ¿no? Y de ello da cuenta el Nuevo Testamento y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y es curioso, ¿no? Qué coincidencia, este jueves también parece que van a cerrar la 26 y van a cerrar la 68, estoy contando esto de manera anecdótica, ¿no? Van a cerrar, y porque parece que va a venir otra vez un señor, al cual ni admiro, pero me parece interesante como un jefe de Estado que cierren una avenida. Cuando vino el presidente de los Estados Unidos cerraron la 26 también, pero me parece lo curioso de esto, es que muchos por la fe que tienen, la fe en las cosas o la fe en las personas, llenan estadios, llenan coliseos, salen corriendo
detrás de un hombre o una mujer. Es como si hoy en día en una iglesia cristiana promedio, porque esta no está en el promedio, por cierto, esta está un poquito lejos del promedio, pero una iglesia cristiana promedio, me refiero a promedio no en cuanto al número de personas, sino en cuanto a la doctrina o en cuanto al amor por Dios. Dijéramos, bueno, la próxima semana vamos a traer a Marcos Vida al primer culto, y el culto del viernes va a venir Danilo Montero. Entonces, hermano, invite a un amigo, no sé qué, inviten porque va a venir Marcos Vida, inviten porque va a venir Danilo Montero, y le tenemos la ñapa y el telenonero Alex Campos. Entonces, seguramente no se va a llenar el culto. Seguramente todos van a llegar de últimos. ¿Por qué? Porque estoy siendo irónico con esto que acabo de decir. Porque nosotros los seres humanos tenemos la tendencia a poner los ojos en las cosas terrenales, ¿no se han dado cuenta? Tenemos esa costumbre, ¿no se han fijado? Por eso yo vuelvo y digo, si algún día el Señor a mí me permitiera invitar a esta congregación al hermano Marcos Guido, alguno de esos que son famosos delante de los ojos de los hombres, yo sí no le voy a contar a nadie. Yo ojalá que haga un culto del viernes, un culto de un martes. Eso sería una bendición. No invito a nadie, no le digo a nadie. Vengan, igual vengan, invitaría de la misma manera como debería invitar a cualquier reunión donde va a estar la presencia de Dios. Eso sí, pero que venga el hermano y sea sorpresa, eso sería maravilloso. Es más, sería rico que fuera este viernes. Pero bueno, vamos a entrar en la palabra. Y hay un problema, en mi vida había un problema, y era la fe, o la fe mal encaminada, la fe mal enfocada, o falta de amor. Y nosotros como cristianos, nuestro caminar se podría describir como entre esas dos, acotado entre esas dos líneas. Por un lado está la fe y por el otro lado está... ¿No me están copiando? Houston. Por un lado está la fe y por el otro lado está el amor. Y por la mitad nosotros vamos caminando hacia la esperanza hasta que la alcancemos, ¿me entiendes? Por un lado está el amor y por otro lado está la fe. ¿Sabes en dónde ocurren los milagros y las cosas tremendas espirituales? Cuando la fe y el amor se juntan. Donde había milagros, había fe. Donde caminaba el Señor Jesús, Él daba la palabra, ¿me entiendes? Porque la fe empieza por el oír. Él daba la palabra, pero al mismo tiempo estaba el mover del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo estaba el amor, estaba la misericordia, estaba el deseo de hacer el bien, la bondad del Señor, ¿me entiendes? Ahí donde se juntaban el amor por Dios y la fe a Dios, era donde ocurrían cosas maravillosas. Y mi chueco, mi torcido caminar en el Señor, o mis malas costumbres, incluso mis costumbres pecaminosas, no estoy hablando solamente de mi impuntualidad. Por ejemplo, para llegar a intercesión y fui impuntual, y ahorita les voy a contar por qué me estoy dando el lujo de contárselos. Pero la intercesión, yo me comprometí, no con ninguno de ustedes ni con el pastor, sino exclusivamente con el Señor, de que la intercesión empieza a las 9, y mi compromiso fue con el Señor, con nadie más. Es más, si alguien no viene a la intercesión, nadie aquí le va a decir nada por no venir a la intercesión, absolutamente nadie. Y los que son de esta congregación de años saben que aquí no tenemos tales costumbres de ser juzgones. Pero saben, el Señor sí me juzgó, me hizo sentir juzgado, y les voy a contar por qué ahorita. Y si yo tengo que venir a las 9 y yo decidí llegar a las 9:30, no fue que no pude ni que hubiera salido temprano y no pasara el bus, fue que yo decidí no levantarme temprano y llegar a las 9:30. Fue porque algo en mi fe seguramente no estaba claro. Y la fe tiene que ver es con el conocimiento o el entendimiento de las cosas espirituales. ¿Me explico? Si Dios mismo en el Espíritu te revela que Él te quiere bendecir, pero que para ello tú tienes que cumplir ciertas cosas, por aquel entendimiento espiritual tú las vas a hacer. Pero aquel que es puntual porque está comprometido con un ser humano, o porque quiere ser visto de los hombres como los fariseos y los hipócritas, llegará temprano pero no tiene fe, y aquel llegada temprano no le servirá de nada. ¿Me explico, hermanos? Cuando nuestra fe empieza a comprender las cosas espirituales, a partir de eso nosotros tenemos que empezar también a conducir y a cambiar nuestros hábitos. Por ejemplo, la costumbre de levantarse temprano tiene un trasfondo espiritual. La costumbre de levantarse temprano para cumplir una cita en un trabajo o en una universidad está bien, pero cuando detrás de eso hay un trasfondo espiritual y tú te levantas temprano porque hay algo espiritual, ahora no me van a decir de ninguno de ustedes que el que madruga a Dios le ayuda porque lo dice la Biblia en el Salmo 151. No, hermanos, eso no es verdad. Estoy diciendo que hay un trasfondo espiritual lindo en madrugar, pero si la Biblia diría: temprano yo te buscaré. Y también hay un cantante: madrugada yo me acercaré a ti. Y Anita se ríe. ¿Quién se acuerda, cierto? Sí. Bien, ¿a qué voy con este apunte que quiero compartirles? Por un lado está la fe hacia el Señor, la que nos motiva a hacer cosas, y por el otro lado está el amor hacia el Señor, lo que nos motiva o no nos motiva a hacer cosas.
les voy a contar ahora un secreto acerca de mi vida, acerca del amor. Pero yo hace muchos años, no sé, hace como unos 15 años, a ver, ¿qué estamos? 2017, sí. Hace como unos 15 años tuve una novia. Sí, yo le decía novia, ella me decía amor, no sé. Todavía la veo todas las mañanas, se despierta y me dice amor. Todavía es mi novia, sí. Sí, y, por cierto, no, mejor les digo, venga, después les cuento. Por cierto, entonces, ¿qué pasó? El amor, el apego hacia alguien a veces provoca que uno haga cosas irracionales. ¿No se han fijado? Que a uno a veces haga cosas que de otra manera jamás haría. Como gastar empanada. Gastar empanada es un sacrificio grande para algunos, como entre los que me incluyo. Y si le encantan las empanadas, le doy doble. Y me quedo sin plata para el bus con tal de que coma empanada y sea feliz. O como caminar, no sé, 15 kilómetros, no estoy exagerando, 9, 8 kilómetros. Caminar por tarde en la noche con tal de haberla dejado en la casa bien y tranquila. Porque en esa época yo andaba así con los bolsillos todos así peladitos, que casi no trabajaba, casi no hacía nada. Pero con tal de verla feliz, esa caminada de regreso a la casa, tarde en la noche, después de haberla dejado bien tranquila en su casa, era la caminada más feliz de toda la semana. Y después de esa, para mí en ese entonces, estaba la caminada que eventualmente me tocaba pegarme para llegar a la iglesia a las 7 de la mañana, hora del culto. Porque como por variar, yo andaba sin plata para luz. Yo era el que no tenía para luz en aquel entonces. Los que me conocieron en esa época, algunos, incluso el pastor de esta iglesia, pueden dar cuenta de ello. Entonces yo salía a las 5 de la mañana y mi motivación, ¿sabes? Uno podría no ir y no iba a pasar nada. Uno podría de pronto llegar tarde y no iba a pasar nada, nadie te iba a decir nada. Pero en una época de mi vida empezó un amor. Además de esa fe que me hacía entender que si yo llegaba a la hora que era, Él me iba a bendecir de otra manera especial, ¿me entiendes? Pero había un amor que hacía que esa caminada de esos 8 kilómetros eran aproximadamente 100 cuadras. Era desde la calle 39 hasta la calle 140 y algo. Era más o menos un poco más de 100 cuadras. Era con un amor, era con un cariño. Y yo me acuerdo que cantaba una canción, porque me podía dar el lujo de cantar a las 6 de la mañana. Así pasito, ¿no? Porque no iban a pensar de pronto los otros transeúntes que estaba medio chiflis. Y decía, los que confían en Jehová. Yo sí me acuerdo que esa canción yo me la disfrutaba solo en esos momentos. Nuevas fuerzas tendremos. ¿No la han escuchado? Sí, eso ya es vieja guardia de la vieja guardia. Caminaremos, me examiné, y no nos cansaremos. Bueno, me perdí el tono. Correremos y no nos fatigaremos, ¿cierto? Como las águilas. Pero había algo en mi vida empezó a cambiar, mi vida empezó a transformarse cuando empecé a meterle amor a las cosas del Señor. Como las águilas, sus alas levantarán. Y llegaba uno con hambre, sudado, maloliente, perdón. Sí, pues imagínate caminar todo eso, pero llegaba uno feliz. Llegaba uno con gozo, con una cosa. Y yo sé que muchos de los que estamos acá, muchos no, somos poquitos, algunos de los que estamos acá les ha tocado vivir lo que yo viví. Y yo les digo, sí o no, que es una bendición, eso es una maravilla. Y luego pasan los años y llegan aquellas épocas en las que uno anda en carro, uno anda en moto, uno anda en avión, y uno recuerda aquel tiempo y es tan feliz recordar esa época. Es tan lindo porque en ese entonces uno miraba los carros, miraba los aviones. Yo decía, algún día estaré mejor que como estoy hoy, pero voy a honrar a mi rey con todo mi amor, como si lo tuviera. Y llegados los días uno dice, qué bendición. Me acuerdo de aquellos tiempos y ¿sabes una cosa? A veces en secreto salgo solamente a caminar, solamente teniendo la posibilidad de andar en taxi, en carro o en avión, salgo a caminar solo para recordar aquella época que fue de las más bonitas que Dios me pudo haber regalado en la vida, aquella en la cual no tenía con qué pagar un transporte y me tocaba caminar y hacer un esfuerzo de amor por llegar a un culto temprano. Claro, también yo era el que tocaba el piano, entonces eso tenía algo que ver también con mi esfuerzo, pero no les voy a negar que han sido unas épocas más lindas de mi vida. Una vez dicho es mi testimonio y parte de mi historia, de mi vida, solamente les quiero compartir esto, porque me llamó mucho la atención, era la fe y era el amor acerca de lo que hablaba el pastor Antonio en aquel mensaje, y esa palabra también es para mí.
No se trata de que llegues temprano porque alguien te vaya a ver, jamás vayas a hacer eso para ser visto de los hombres, que harías delante del Señor Jesús igual que los fariseos y los hipócritas. Pero esfuérzate en la fe, ¿vale? Esfuérzate en el amor, ¿vale? Amén. La vida no lo quieres. Don Arquímedes, señor de ahí, ¿cierto que Dios tiene unas cosas muy lindas para usted? Y yo lo siento ahorita. Juan capítulo 4. Señor, quiero que tú hagas, Padre, como tú quieras hacer esta mañana, mi Rey. Y antes de que me preguntes qué versículo, te quiero decir todos los de Juan 4. No tiene sino únicamente 54 versículos, así que vamos a leerlo. Si alguno tiene dificultad, por favor acérquese a otro que le ayude ahí a leer. Yo lo voy a leer en voz alta de todos modos, ¿vale? Por cierto, ¿alguien sabe cuál es el tema principal de Juan capítulo 4? Hay como dos temas principales, pero ¿no saben? ¿No saben? Yo les dije Juan 4, perdónenme, era Juan 3. Ahora sí, Juan 3. No tiene sino solamente 36 versículos. ¿El tema principal de Juan 3 cuál es? Nacer de nuevo, muy bien, bien lo dijo doña Ruby. Y de ahí se desprende la salvación, ¿no? ¿Cuál es el versículo más famoso del cristianismo? Bueno, era el más famoso. Juan 3:16, ¿cierto? Bueno, leámoslo. Jesús y Nicodemo. ¿Preparados? Por favor, abróchense los cinturones y ahora enfóquense en el Espíritu Santo, ¿vale? Amén. Listo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Esta palabra de noche es importante para lo que vamos a hablar hoy. ¿Vino cuándo? De noche. ¿Por qué no vendría de día? ¿Ustedes no se han preguntado eso? Me da pena. Para que no lo vieran. Yo me lo estaba preguntando hace un rato. Vino de noche, porque era de los principales, era de los judíos importantes. Y viene de noche y le dice, Rabí. ¿Qué significa Rabí? Maestro, muy bien. ¿Y por qué Jesús le decían Rabí y a otros no le decían Rabí? Algunos sí, a otros no. ¿Saben por qué? A unos les decían Rabí y a otros no. ¿Saben por qué? Que cuando uno era judío y crecía, él era criado los primeros 12 años de su vida por la mamá. Y entre las labores que tenía que aprender o las cosas que tenía que hacer la mamá para enseñarle a sus niños era la Torá o la Biblia, el equivalente a nuestra Biblia. Se las enseñaban a veces a través de canciones, se les enseñaban de una manera que ellos tenían que repetir de día y de noche, tal como dice la Biblia por allá en Génesis y en Éxodo. Las repetirás a tus hijos de día y de noche estas palabras, al levantarte y al acostarte se las repetirás a tus hijos, las escribirás, las pondrás en los dinteles, etcétera, etcétera. Eso está en Deuteronomio 6, por cierto. Entonces crecen los niños criados por la mamá, pero cuando llegan a los 12 años hay una ceremonia. A los 12 años los llevaron, como a Jesús, los llevaron a Jerusalén y se celebra una fiesta que le llaman ser hijos de la ley. ¿Sí sabían de eso, no? El hijo de la ley. A los 12 años ya se supone que la mamá le enseñó la Biblia. A los 12. Cualquier parecido con nuestro contexto cultural actual es pura coincidencia. Entonces llega, y a esa edad entonces se podía determinar si el niño iba a seguir la profesión del papá o se iba a poner a estudiar para ser un rabí, o sea, un maestro de la palabra. Entonces los niños que se querían volver rabí a esa edad ya se iban con un maestro, o sea, con un rabino, y andaban con él. Por eso a veces, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver judíos de los antiguos, de los ortodoxos, esos que andan con su churquito acá, su sombrerito, a veces andan con un niño por ahí, van con un niño, porque es el rabí, lo está empezando a entrenar para que cuando llegue la mayoría de edad sea un maestro, un rabí en la palabra. O se puede elegir, vuelvo y digo, seguir la profesión del papá terrenal. Sí, porque pues ahora ya estamos hablando de Jesús. Entonces, claro, llega la mayoría de edad, entonces llega el maestro, tal como lo hacían los griegos. Eso no era una costumbre solo judía, era una costumbre griega. Solo que los griegos no lo hacían con la Biblia, lo hacían con muchos otros oficios, como la pintura, como la escultura y esas cosas. Entonces llegaba y entregaban al niño a los papás, ya crecido, ya grande. Entonces, mujer, he aquí tu hijo. Varón, he aquí tu hijo, aquí está, ya pasó el proceso, aquí te lo devuelvo, aquí tienen su hijo. He hecho ahora un maestro de la palabra.
Por eso Jesús, él no era cualquiera, él se podía parar, dice, en la sinagoga y abrir el libro de la ley y leerlo también, y enseñar y predicar en las sinagogas juntamente, porque él era ya un maestro de la palabra. Ahora, ¿por qué dije esto? Para contextualizar solamente. Sigamos acá, por favor. Él le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: mira, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. ¿Cuál es el tema principal de Juan 3? No nacimiento. Ya lo ha hecho doña Rubí. Perfecto. ¿Sí escucharon los demás? ¿Los de atrás escucharon? ¿Los de atrás cuál es el tema principal de Juan 3? Bien, mis hermanos. Ahora, si no naciere de nuevo, ¿no puede qué? Ver el reino de Dios. O sea que el reino de Dios es susceptible de ser visto, ¿sí o no? Se podría ver o no ver. Ahora, esto Jesús responde en respuesta a un comentario que le están haciendo, en donde le están diciendo: oye, tú haces grandes señales, haces cosas, y se nota que vienes de Dios. Y Jesús le está queriendo decir: mira, si tú nacieras de nuevo, entre líneas le está diciendo, si nacieras de nuevo, tú podrías hacer lo que yo estoy haciendo, podrías ver lo que yo estoy viendo, entender lo que yo estoy hablando. Entonces le dice Jesús en el versículo 6, en el 5, no, perdón, en el 4, Nicodemo le responde: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ahora entrar. Primero dijo que el reino de los cielos es susceptible de ser visto. Ahora dice que es susceptible de ser entrado. ¿Lo entiendes? Y una cosa es entrar en el reino de los cielos en el sentido de que cuando tú te mueras y cuando yo me muera, pues tenemos, siendo como hijos de Dios y siendo salvos, la posibilidad de entrar al paraíso, entrar al reino de Dios, allá en el cielo, allá donde están los ángeles. Pero aquí la Biblia está diciendo que cuando nacieres de nuevo, no solamente lo puedes ver, sino que puedes entrar. ¿Cómo la ves? En otras palabras, si alguno de nosotros aquí no es nacido de nuevo, es lógico que no haya ni visto el reino de Dios, ni haya entrado en él. Pero si alguno de nosotros es nacido de Dios, de cierto, como diría Jesús, yo te digo, podrías verlo y estar ahí al mismo tiempo que estás sentado acá. ¿Cómo la ves? Y de manera análoga te puedo decir que aquel que no está en el reino de Dios, ¿está en dónde? Aquel que no ha entrado en el reino de Dios, ¿en dónde está? En el infierno. En el infierno. Aunque su cuerpo esté aquí en la tierra, su ser espiritual de alguna manera está en el infierno actualmente. Ahora, cuando uno muere y baja el alma, ya ahora sí al Seol, al infierno, ahora sí es simplemente la manifestación de algo que ya estaba ocurriendo previamente en el mundo natural, en el mundo espiritual. Mira lo que sigue acá. Entonces dice el verso 6: lo que es nacido de la carne, carne es, ¿verdad? Y lo que es nacido del espíritu, que la palabra en griego significa también viento, espíritu es. No te maravilles de que te dije es necesario nacer de nuevo. El viento, o sea el espíritu, sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de espíritu. Bien, pare ahí. No se trata de nacer otra vez de la carne, está diciendo Jesús. No se trata de nacer físicamente nuevamente. De hecho, la parte física ya no vuelve a nacer. Esa se queda, ese estuche sigue siendo el que es hasta que estemos durante nuestra permanencia en esta tierra. Él está hablando de que nace otra cosa. Cuando tú te metes en un vientre, pero ya no un vientre físico, sino un vientre ¿qué? Entonces dice Jesús, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es decir, que tú tienes que meterte en un vientre espiritual, un espíritu. Tienes que meterte en el Espíritu. Buenos días, te metes en el Espíritu.
Y cuando tú te metes en ese espíritu, tú pasas un proceso, pasas un tiempo ahí. Te empiezas a convertir en aquello diferente, en algo diferente a lo que eras, pero en el plano espiritual. Entonces Jesús diría, después tú naces del espíritu. O sea, eres sumergido, eres metido en el espíritu y pasas un tiempo ahí. Ahí se va formando tus piernas, tus brazos, tu corazón, tus ojos, un cuerpo interno, un ser interno, otra persona, pero una persona interna. Ahí le diría el viejo y el nuevo hombre, un ser interior. Y esa persona se va formando hasta que llega un momento en que esa persona nace. Y Jesús dice, es que lo que es nacido del espíritu, espíritu. Es una persona espiritual. La que teníamos antes no es una persona espiritual, yo le llamaría una persona carnal, natural, terrenal y diabólica. Ahora después dice, pero lo que es nacido de la carne, carne es. Eso que estamos hablando es exactamente el tema de Juan capítulo 3, que es ¿cuál? El nuevo nacimiento. Por eso no vemos las cosas espirituales, por eso no las percibimos, por eso quizás no las entendemos, porque nos falta primero ¿qué? Nacer de nuevo. Ahora dice aquí Jesús, en el verso 8, lo voy a volver a leer: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido ¿de dónde? Del espíritu. Bien. Hay una cosa, una particularidad o hay una característica inherente a aquellos que son nacidos de nuevo, aquellos que por tanto son espirituales, viven en el mundo espiritual, están en el reino de Dios. Y es que no tienen ni idea de dónde vienen ni saben para dónde van. Pero aquello no significa que no sepan en dónde están parados, como dicen las mamás. Simplemente que el viento sopla donde quiere. Pero aquí la palabra viento, en Juan capítulo 3, ¿saben en qué idioma fue escrito Juan? ¿Saben en qué idioma fue escrito el Nuevo Testamento? Perdón, ¿saben en qué idioma fue escrita la Biblia? En griego. Es la palabra neuma, para viento, pero también es la misma palabra que se usaba para espíritu. Por eso dice, el viento sopla donde quiere. Es como estuviera diciendo, el espíritu sopla para donde quiere, pero tú no sabes ni de dónde vienes ni para dónde vas. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Para traducirlo en un lenguaje más actual, vamos a hacer una Biblia lenguaje reactual. Reactual, ¿no? Sería como que el Espíritu Santo sopla para donde quiere, y el que es espiritual no tiene metas ni planes fijos en su vida, no tiene sueños propios, no tiene metas propias, no tiene metas a mediano o largo plazo, si acaso a corto, y eso. Pero el que es espiritual coge sus sueños, coge sus metas, los que más anhela en su corazón, lo que más quiere, lo que tú más quisieras, si bien sea un viaje, bien sea un castillo, una casa, bien sea muchos carros, propiedades o ahorros, o bien sea simplemente salir y conocer, quizás un título universitario, quizás para otros un posgrado, o para otros simplemente tener hijos y que salgan adelante. Incluso hasta eso, son cosas que no tienen nada que ver con el viento del Espíritu Santo, que no sabe ni de dónde viene ni para dónde va. El que es como nacido de Dios, hoy está aquí y mañana no sabe en dónde va a estar. El que es nacido de Dios, hoy está haciendo algo, pero no está amarrado a eso algo que está haciendo hoy. El que es nacido de Dios, hoy vive en un lugar, pero no está amarrado a ese lugar en donde vive, sino que es liviano como el viento y está dispuesto a que Dios el día de mañana lo cambie de lugar y lo lleve a otro lugar. Yo escuché alguna vez un pastor, no me acuerdo cuál fue, hace años contaba que había conocido a algún judío, perdón, la pronunciación me falló, un judío, y que alguna vez escuchó que cuando a ese tipo de hermanos, cuando son judíos cristianos por lo menos supongo, les dicen, Dios te dice que te va a dar una casa, es un estilo de gente que sale corriendo a vender la casa que tiene. Es un tipo de gente que sale rápido a vender la que ya tiene. Y digo a vender la que ya tiene porque suele ser gente que, a diferencia de mí, no suelen vivir en arriendo, suele ser gente también además muy juiciosa con sus ahorros, muy juiciosa con sus diezmos y sus ofrendas. Entonces suelen salir a vender la que ya tienen. Suele ser gente muy práctica en el tema de la fe. Dios dijo, es ya. Nosotros, por lo contrario, aquellos que aún no hemos, quizás no habíamos en un momento dado de nuestra vida nacido de nuevo, estamos apegados a lo que tenemos, agarrados de lo que tenemos.
Por esa razón es que nosotros tenemos tanto, y quizás porque los seres humanos, vuelvo y digo, somos seres muy propensos a hacer, que se movía sobre la faz, y el Espíritu Santo se movía. Y es el mover del Espíritu Santo, que es una característica de las personas nacidas de nuevo, que son libres, que son livianas, que se pueden mover, que se encasillan, es aquello que trajo orden sobre la tierra. Otra cosa, lo contrario al mover del Espíritu Santo podríamos decir que es el estar quieto, la quietud, el estancamiento. Y en el libro de Génesis el estancamiento está asociado al desorden. En cambio, el mover es lo que está asociado al orden. Ahí lo dice Génesis capítulo 1. Lo dice entre líneas, pero mira, si tú lo quieres mirar, analízalo con detalle y te vas a dar cuenta que es el mover del Espíritu Santo lo que contrarrestaba o vencía al desorden que había en la faz de la tierra. ¿Cómo la ves? Por eso aquí Jesús está diciendo, mira, necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos, hermanos que nos están escuchando por allá en la televisión, un saludo. Allá, hermanos, hola. Por favor, tenemos que movernos. Tenemos que salir de aquello en lo cual hubiéramos estado encasillados. Y el nuevo nacimiento, una de las características es que tú te dejas mover por la presencia de Dios. Ya no andas diciendo, es que como lo he hecho toda la vida así lo voy a seguir siendo. Es que como he sido así toda la vida, así seguiré siendo. ¿Quiénes han escuchado a alguien que les haya dicho así? Mi abuela lo decía porque se le quitó. Es que yo toda la vida he sido así, entonces así me voy a morir. Eso es totalmente el pensamiento contrario a como piensa el Espíritu Santo. Y es lo que quieres que tú seas, liviano. Amén, amén. Entonces dice que se movía sobre la faz de las aguas. Yo tuve un conflicto, ¿saben? En mi vida he tenido conflictos conmigo mismo por resistir al mover de la presencia de Dios. Porque yo llego a un lugar, a veces llego a mi propia congregación incluso, o a veces llego a alguna parte y mi cabeza empieza a encasillarlo todo. Empieza a juzgar todas las cosas. Esa alabanza no debería ser así, debería ser así. Fariseo, perdón, santo. Eso no debería tocarse así, sino debería tocarse así. Eso no se debería hablar así, se debería hablar así. Y empiezo todo a encasillarlo en el esquema que tengo en mi cabeza. Y el mover del Espíritu Santo es totalmente al contrario. Y a mí me cuesta un trabajo, ¿sabes? Sí, a veces escucho, escucho una vez a un hombre, o hace un tiempo tenía la costumbre de escuchar hombres de Dios por ahí en televisión, cosas, ya no lo he vuelto a hacer, la verdad creo que así estoy muy bien, pero escuchaba a veces música cristiana también y todo el tiempo en la cabeza era como, no, esto es así, esto es así, esto es así, todo lo encasillaba, todo lo juzgaba, todo lo criticaba y todo lo analizaba. Eso es un problema. ¿Sabes? Porque te quita la capacidad de disfrutar la presencia de Dios, de dejarte llevar por Él, de disfrutar el mover de Él y andar con Él sin tener el control y sin tener el control en tus manos, ¿me entiendes? Sino que Él vaya para donde te quiera llevar y tú simplemente eres un pasajero. Amén. ¿Me entiendes, iglesia? ¿Amén o no? Hay una materia que tiene, yo estudio en la universidad y hay una materia precisamente que se llama así, análisis. Y es terrible para uno como músico estudiar análisis, porque uno deja de oír música, ya no la puede disfrutar. ¿Sí o no, Juan? Hay días que uno no la disfruta, bueno, a mí me pasa, ya uno no disfruta la música, porque se pasa analizándola. Así mismo son las cosas de Dios, ya uno no disfruta la presencia de Dios ni el culto, porque se pasa analizándolo todo. Y eso es un problema, porque te evita ser como el viento. Ahora, yo no estoy diciendo a los hermanos músicos o que estudien música como yo, que no sean analistas, sean los mejores analistas del mundo. Pero a la hora de disfrutar la música, por favor, disfrútenla. Y a mis hermanos cristianos, sobre todo a los que somos cristianos de hace años, por favor, disfrutemos la presencia de Dios, dejémonos llevar por ella, ¿va? Amén. Los que me están escuchando por allá, no sé, escuchen la presencia de Dios, del Señor y déjense llevar por el Espíritu Santo. Bien, entonces versículo 8 lo voy a volver a leer por última vez. El viento sopla donde quiere, oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no lo sabes? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, lo que hemos visto testificamos, y no recibes nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere entonces las celestiales? Para ahí.
El verso 12 me parece además tremendamente interesante. Lo que está diciendo aquí Jesús es que este tema que está hablando acá es un tema terrenal. Y dice cómo sería si le hablara de las cosas profundas del cielo. El tema de nacer de nuevo es un tema de hecho terrenal, es un tema básico, es un tema fundamental. Es apenas para entrar a las cosas celestiales, es apenas para ello. Entonces dice, hermanos, miren, hermano Nicodemo, no sé, si fuera un cristiano hoy en día, quizás, no sé, diría algo así como hermano Nicodemo. ¿Cómo sería si te hablara lo celestial? Mira, te necesitas nacer de nuevo primero. ¿Cómo sería si te dijera las celestiales? Ahora, nadie subió al cielo, eso tiene que ver con algo que decíamos hace un ratito, sino el que descendió, ¿de dónde? Del cielo. Del cielo, ¿verdad? El Hijo del Hombre, que está En el cielo. O sea que mientras que él hablaba con Nicodemo le estaba diciendo, mire, yo vengo del cielo. Bueno, de pronto no sé si Nicodemo lo hubiera cogido, lo hubiera agarrado en ese momento, pero en este momento ya se ve muy claro. Yo vengo del cielo, le estaba diciendo Nicodemo. Vuelvo al cielo. Pero el con el que estás hablando está en el cielo en este momento. Eso es ser una persona nacida de nuevo. Qué curioso, ¿verdad? A mí me parece interesante. Y el que no está nacido de nuevo, en este momento quizás no está en el cielo. Quizás está en la tierra o está en otro lugar, pero su parte espiritual no está en el cielo. Ahora viene lo que dice acá. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga Vida eterna. vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, y nuevamente vuelve y dice, tenga ¿qué cosa? Vida eterna. Vida eterna. Este es el fin del nuevo nacimiento, de hecho. Este es el propósito, esta es la idea, que nadie se pierda. Porque está relacionando la venida del Hijo de Dios y la salvación con el nacer de nuevo. Está diciendo, miren, necesitamos esto para que nadie se pierda. Ahora viene el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea ¿qué cosa? Salvo por él. Y dice acá, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora viene lo interesante en este momento 19. Esta es la condenación. La Biblia se toma el trabajo, el Señor Jesús en específico, se tomó el trabajo de definir la condenación, de dar una definición de qué es la perdición. ¿Qué significa perderse, condenarse? Es esto, que la luz vino ¿a dónde? Al mundo. Y los hombres amaron más que cosa Las tinieblas. que la luz. ¿Por qué razón? Porque sus obras eran malas. Permíteme un minuto. Vamos a desglosar el verso 19. La condenación significa que la luz. ¿Quién es la luz? Jesús Cristo. Hermano, solo dos teólogos. Dios mío, hermano, les voy a explicar. Hermano, la luz es Jesús. Jesús dijo, yo soy la luz. ¿De dónde? El mundo. ¿No lo han escuchado? ¿No lo han leído? Hermanos, algunos de ustedes de pronto no han leído la Biblia nunca. No se preocupen, hermanos. Vamos a hablar ahorita. Señor, derrama espíritu de oración. Pregunta, hermanos, venga, les hago una pregunta acá. ¿Alguno de ustedes ya leyó la Biblia una vez? ¿Solo alguna vez completa? Bueno, bien, 4. Bueno, un buen promedio. Si nos comparamos con otras congregaciones, hermanos, de miles, solo contados con los dedos de la mano han leído la Biblia completa. Muy bien, bueno, vamos bien, vamos bien. Hay que mejorar ese promedio, ¿cierto? Ya le hemos leído como 4 personas completas menos una vez. ¡Qué bendición! Hermanos, para los que son nuevos entonces, para los que son nuevos, o sea, los que no la han leído completa, los que somos principiantes, empiecen por los evangelios. Es un consejo, no es una orden ni es doctrina, solo un consejo. Empieza por los evangelios. Es más, podrías empezar por el de Juan, que estábamos leyendo hace un momentito. Es muy claro, es muy espiritual, es al mismo tiempo y es en un lenguaje muy apropiado para nosotros que no somos judíos. No significa que lo demás no se entienda, pero Juan es muy chévere para empezar. ¿Cierto, hermana Ana, que así estábamos hablando el otro día, cierto? Sí. Ahora, no es que esté mal empezar por los Salmos. Los Salmos es un libro muy chévere, pero quizás
sea más entendible si empezamos por Juan. Ya después te vas a dar cuenta que cuando leas los otros libros de la Biblia van a quedar un poco más claros. Ahora, la condenación dice que es que la luz vino al mundo, pero la luz también es una tipología de la verdad. Bíblicamente se habla de que la luz no se puede poner debajo de un mueble, sino que hay que ponerla encima para que todas las tinieblas, que es lo analógicamente opuesto a la luz, las tinieblas se aparten. ¿Estamos o no? Por eso aquí tenemos la luz aquí en la parte de arriba, no en la parte de abajo escondidita. La luz es una tipología de la verdad, de aquello que revela lo que estaba escondido, lo que no se podía ver, lo que no se podía palpar, lo que no se entendía que era. Es también una tipología de la revelación de las cosas espirituales, y es una tipología de lo que nosotros le llamamos la verdad. Por eso Jesús en otra parte dijo tan famosas palabras, y era conoceréis la verdad, y entonces la verdad, ¿qué cosa? Os hará libres. Porque la mentira o el desconocer la verdad es como aquel que está esclavo en un lugar a oscuras y no tiene la posibilidad de ver en dónde está la salida. Es aquel que está guardado en un lugar y por su desconocimiento, por su falta de conocer las cosas, no puede salir de aquel lugar en donde está encerrado. La mentira nos hace esclavos, es lo que se concluye en aquellas palabras. Porque si la verdad te hace libre, la mentira, ¿qué te hace? Esclavo. Desconocer la verdad te esclaviza. Desconocer la realidad te vuelve esclavo. Ahora, Jesús estaba diciendo entonces acá, oye, la luz, o sea, la verdad, vino al mundo. La luz tiene una propiedad, alumbra, ¿cierto? Eso es una propiedad muy general. Deja ver la condición de las cosas, las muestra como son. Me parece muy interesante y curioso también, me llama mucho la atención porque se puso tan de moda de hace un poquito de años para acá que todo lo cristiano tiene que ser a oscuras, y más si es juvenil tiene que ser a oscuras. No hay necesidad, no hay ninguna necesidad. Y claro, muchos diríamos como alguna vez lo hice yo, no, pues no lo hago por necesidad, lo hago porque pues es chévere. Pero cuando uno empieza a crear un paradigma, ¿me entienden? Cuando uno empieza a crear una moda, un paradigma, detrás de todo paradigma siempre hay un pensamiento, y detrás de todo pensamiento siempre hay un espíritu. Y quizás por esa razón hace varios años, les voy a contar otra anécdota, salimos con el pastor Antonio a una iglesia, nos invitaron, y eso era muy poco común. Quizás en el futuro no sea tan así. Nos invitaron al pastor Antonio en particular, pero dijo, venga por favor con los hermanos que tocan en la alabanza con usted, venga, nos trae una palabra y ministra. Y estuvimos un tiempito antes y estaba ministrando un grupo muy lindo, unos muchachos de Dios, estaban ministrando al Señor, y qué curioso, todo a oscuras. Todo a oscuras. Entonces era curioso, la historia que les voy a contar tiene que ver con lo que estamos leyendo mucho. Entonces llegamos y estábamos adelante todos, los que estaban adelante eran generalmente los pastores o la familia del pastor de jóvenes o los hermanos como más comprometidos con las cosas de Dios, pero atrás estaban los que no eran tan pastores, los que no eran tan cristianos, estaban dándose piquitos, estaban así besitos, así y ese tipo de cosas. Y claro, el pastor Toño, como hombre de Dios prudente que es, guardó silencio todo ese tiempo. Y otros estaban haciendo visita y charlando en su rollo, en su cuento. Sí, tú estarás. No, pero me estoy imaginando. Es que hay unas fotos de ese día que quedaron lindas. No sé si eran galerías. Yo fui. Mejor no lo voy a decir en cámara. En fin. Pero no, fue cerca donde nos congregábamos antes. Y eso fue chistoso porque después llegó el pastor Antonio, entonces yo lo recuerdo mucho. Entonces nosotros estábamos como que, uy no, mire eso, todos alterados y todos como escandalizados por semejantes cosas que veíamos atrás. Entonces, bueno, no eran tan semejantes para aquellos que estaban ahí, para ellos era normal. Lo curioso eran las luces apagadas, la oscuridad. Y no, pues hermanos, que eso es lo juvenil, eso es lo que está de moda. Y yo digo, no, eso no es verdad, eso no es juvenil. Nomás miren a Pink Floyd, miren a los grandes rockeros de los años 70. Se siguen vistiendo de negro y son ancianos. No tiene nada que ver con la juventud. Ellos ya se volvieron viejos y siguieron siendo negros. Vistiéndose de negro, perdón. Andando con sus cosas negras y con sus luces oscuras. Eso no tiene que ver más bien con el paradigma que hay detrás de eso. Entonces nos sentamos. Llegó el pastor Antonio y dijo, hermanos, háganme el favor y me prenden la luz. Prenden la luz, ¡pim! Y todos los que estaban atrás quedan como alborotados, pegaron del susto y se acabó el pico y se acabó la cosa. Y salió a la luz
las tinieblas quedaron expuestas y salieron. Y todo el mundo que, hermanos, ahora les voy a pedir el favor de que presten atención porque vamos a orar a Dios. Y se cambió el asunto. Ya no éramos espectadores y unos músicos tratando de lucirse, como en un momento de mi vida lo fui, sino ahora éramos todos juntos un pueblo tratando de honrar al Señor. Vamos a orar al Señor. ¿Qué cosa? ¿Qué cambio? Y ahora, ¿qué tiene que ver esto? Jesús estaba diciendo, oye, mira, la condenación es lo siguiente. La luz vino al mundo y alumbró todo, incluyendo los hermanos que estaban atrás dándose piquitos. Alumbró todo, alumbró todo. Pero después de eso hay un paso siguiente para que la condenación sea consumada. Y vamos a mirar. Mira. Y dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, había que escoger, o me sigo dando piquitos atrás, o sigo haciendo la charla atrás, cuando me prenden la luz, o me voy, o me quedo y cambio de actitud. Y ahora voy a amar la luz. La luz tiene, es hasta simbólico, ¿saben? Hasta el simbolismo de la luz. La luz blanca, ¿sabes? Hermanos, la última vez que yo fui a un concierto cristiano en mi vida, ya que estoy hablando de mi experiencia y mi testimonio, les cuento, luces de todos los colores, todo totalmente oscuro. No quiero decir quién fue el ministro que estaba ahí porque es famoso y porque lo aprecio y lo amo y le tengo cariño especial a ese varón. Entonces no voy a decir quién es. En su momento le diré personalmente qué fue lo que ese día no me gustó, pero salí, hermanos, peor que como entré. Aburrido, no se movió la presencia de Dios, nada. El hombre ese día estaba totalmente embolatado porque no le cambiaron la guitarra, porque le trajeron la guitarra que no era, porque el videobeam no le prendió, porque la pantalla no le iluminó, porque el corista se le olvidó, o sea, estaba en otro rollo y no estaba en la presencia de Dios. Y eso fue, salí yo como entré, todo el mundo brincó, todo el mundo salió feliz, contento porque brincaron, porque muchos buscábamos solo eso. Yo estaba buscando la presencia de Dios y no la encontré aquel día, última vez en mi vida que fue un concierto cristiano. Espero que, no sé, la próxima vez, si el Señor me permitiera uno, sea diferente. Pero tenía que ver mucho el tema de la luz, o sea, ¿dónde están las cosas espirituales ahora en nuestra vestimenta, en nuestro atuendo, en nuestras costumbres? Pues bien, Jesús dijo aquí, miren, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ahora, hay algo más profundo, además de que alumbre y solamente, es que dice, verso 20, porque todo aquel que hace, ¿qué? Míralo ahí, verso 20. Todo aquel que hace, ¿qué cosa? Aborrece la luz. Y eso es algo que no está en nuestras conciencias. No estaba en mi conciencia cuando yo hacía lo malo. Estaba, como diría un señor por ahí, Sigmund Freud, estaba en mi subconsciente. Por eso yo no lo hacía conscientemente. Pero tenía en mi propia vida la costumbre de andar escondiendo mi privacidad. En mi vida había una costumbre ya demasiado desmedida, ¿me entiendes? Porque una cosa es tener pudor y ser prudente con mi vida, con mi intimidad, y otra cosa es andar escondiendo todo de mi vida a todos los demás. Eso se llama, según esto, andar en tinieblas. Cuando quería esconder todo, no quería que nadie me viera ni nadie se enterara de ningún detalle, ni general ni pequeño de mi vida. ¿Por qué? Porque había tinieblas en mi vida. Es decir, aquí lo está diciendo en otras palabras, porque yo hacía lo malo y por tanto aborrecía la luz. Porque ¿qué hace la luz? Destapa las cosas. ¿Qué hace la verdad? Destapa las cosas. ¿A cuántos de ustedes aman la verdad? ¿Cuántos de ustedes aman la verdad? ¿Cuántos de ustedes les gusta la verdad? ¿Cuántos les gusta que les digan la verdad? ¿Cuántos les gusta que les digan la verdad en la cara? ¿Cuántos les gusta que les digan la verdad? Así, sin anestesia en la cara. A mí me cuesta trabajo, pero al Señor le gusta. Ahora, yo no quiero ser con esto demasiado dogmático, pero miren, el diablo es un especialista en tirarle a uno verdades. Y se lo hizo Jesús el día que lo tentó. Le tiró verdades, a medias, pero verdades. Eran engaños, pero venían con una alta dosis de verdad. Por ejemplo, el diablo le dijo a Jesús, todo este reino me han sido dados. Y eso era totalmente cierto y Jesús lo sabía. Toda la gloria de esta tierra se la había dado a Adán. Y Jesús lo sabía, o sea, le estaba hablando con verdades, pero le estaba engañando. Depende de nosotros cómo usamos la verdad también. Nosotros podemos usar la verdad como la usa el diablo, para matar, para robar y para destruir. La verdad, indefectiblemente, te voy a decir esto, hermano, mi hermano, la verdad duele. Y eso es un dicho secular, pero sí que duele. De la misma manera que tú cuando vas al médico,
y te dicen tienes un cáncer, necesitas anestesia y necesitas ir para el quirófano ya. Cuando te despiertes de la anestesia, te va a doler la herida, porque la verdad duele. La verdad también en la Biblia se asocia a un término, o a más bien una cosa que se llama la espada de doble filo, la palabra de Dios, que es más cortante, dice, como espada de ¿qué? De dos filos, que penetra y que rompe, y que discierne, al final dice, las intenciones, los pensamientos del corazón. ¿Eso dónde está? ¿Filipenses o se me olvidó? ¿Efesios? Se me pasó, hermano. Tesalonicenses. Hebreos, gracias. Está en Hebreos. O sea, la verdad es aquello que entra y rompe necesariamente. Y por eso dice que muchos hombres, entre los cuales tú y yo, aborrecíamos la luz, porque no nos gustaba la verdad, porque queríamos quedarnos con nuestro escondido, con nuestras cositas chuequitas, con nuestras cositas malitas. A mí en lo personal, tengo que aceptarlo aquí delante de ustedes, todavía me siento un poquito raro cuando alguien viene y me dice la verdad. Pero hay una verdad que si tú la dices de la forma apropiada, quita el tumor y produce sanidad. Y hay una verdad que viene cuando viene con la intención equivocada y leudada, lo que hace es que mata y destruye. ¿Alguno de ustedes alguna vez en sus vidas los habían intentado o los habían logrado destruir con una verdad? Sí. Por ejemplo, a mí me dicen feo. Mira, estaba más chiquito, era más feíto de lo que soy ahora. Feo. Pero otra cosa es cuando le digan a uno, oye, tienes halitosis. ¿Qué es halitosis? Tienes mal aliento. Pero mira, yo te lo digo para que por favor te cepilles los dientes y te pases la seda dental para que puedas conseguir novio, porque no te ha salido novio. Eso es una verdad incómoda de escuchar, ¿sí o no? ¿A alguno de ustedes les gustaría que me dijera eso? Pues es incómodo. A mí me gustaría que me lo dijeran, pero es incómodo. La verdad, incómoda o no. Pero esa es la característica de aquellos que está diciendo Jesús que son los nacidos de nuevo, que andan en ¿qué cosa? La luz. En la luz. Miren, son como el viento y andan en la luz. Entonces, sí, efectivamente alguna vez lo tuve que hacer. Era un gran compañero, era un buen amigo, pero siempre andaba preocupado porque ninguna mujer le prestaba atención. Ni todas salían corriendo, todas salían espantadas. Y nadie era capaz de decirle, nadie, hasta que un día tuve que hacerlo yo. ¿Y creen que se molestó conmigo? Sí, los primeros 5 minutos. Y después me tuvo un cariño esa persona, no les cuento. Le tuve que decir, amigo, tu boca huele peor que el caño de la cesta, huele muy mal. Cada vez que hablas uno siente que se va a desmayar. Cepíllate los dientes y pásate la cera dental. Tienes un problema en esas encías tenaz. Y porque si quiero que consigas mujer, te lo digo. Salen todas las patas, les decía hola y ya se desmayaban. Además de eso, te vistes terriblemente mal. No sabes combinar los colores. Te pones un pantalón de drill con unos tenis para correr. Hombre, eso no combina el verde fosforescente con el negro del pantalón. Me parece que fuera, no sé, su alumbrara, se va a salir uno le da mareo. Y le empecé a decir. Claro, se sintió mal, pero ¿qué creen? ¿Que cambió o no cambió? Sí. ¿Qué cambió? ¿Saben qué es lo mejor de todo? Que efectivamente, a la semana estaba ahí, ya por fin. Bueno, no termino la historia porque no termina bien, pero más bien vamos a la palabra. El verso 19, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿cómo? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Característica de aquel que no es nacido de nuevo, característica de aquel que va camino al infierno, es que no ama la reprensión, la aborrece, detesta el ser reprendido. ¿Cómo la ves? Ahora tú me vas a decir el día de hoy, no, yo amo la reprensión. Entonces te voy a decir, más te vale, más te vale, porque aquel que aborrece la reprensión es como el soberbio, ¿sabes? Que le dicen, es que tú tienes este error. Y mucho soberbio, o sea, los seres humanos que son soberbios tienen la característica de que cuando tú le dices, este es tu error, el soberbio te dice, ah, sí,
con que ese es mi error, pues tú tienes este y este otro. ¿Eso cómo se llama? Soberbia. ¿Qué sería lo opuesto a la soberbia? La humildad. ¿Cómo sería la humildad? Tú tienes este error. El otro le dice, sí. Porque se tiran todo el mundo codo aquí entre todos, hermano. No, dijimos eso y todos empezaron allá en las castañetas. No, si era mi esposa acá también así. Sí, me acuerdo una vez cuando estaba el pastor diciendo, hermano, no se duerme en el culto, y mi esposa me decía, miren, hermanos, todo aquel que ama la corrección, así el otro esté lleno de lo que sea, la recibe y dice, por lo menos calla. O dice, sí, tiene razón, y se calla. Pero aquel que es luz, cuando tiene que decirle un error al otro, lo dice y lo edifica. Aquel que es tinieblas puede que diga o no diga errores, pero cuando le dice a alguien al otro, lo destruye. El que es tinieblas. Y las tinieblas tienen eso, todo escondido, que nada se sepa, que nada se entere, todo guardado. En cambio, el que es luz se muestra ante los demás tal como es. Y es que el que ama la reprensión se muestra tal como es. El que ama la reprensión de Papá Dios, el que ama la reprensión es humilde y entiende, no es descarado, sino que entiende que tiene que cambiar. Y entiende que su vida, a pesar de que tenga errores y defectos, tiene una vida de arrepentimiento y va cambiando, y que a pesar de que esté mal, Dios así lo acepta. ¿Me entiendes? Y Dios te acepta con los errores que hayas llegado al Evangelio. Él te acepta. Lo que Él no quiere es que tú te quedes con ellos guardados, sino que tú te muestres tal como eres y tomes la decisión de aborrecer eso malo que tenías. Por eso nunca te dé pena ni nunca te sientas mal ante la corrección. Y si es la corrección del pastor, no importa. A mí me impresiona, me llama la atención. Hace unos días el pastor Mauricio estaba haciendo un pequeño sondeo bíblico, me dice. Le dijo él, o sea, estaba revisando cómo estábamos de conocimientos de la Biblia. Pero me llamó la atención después que mi esposa me contó, aparte en el secreto, que le dio sustico, le dio temor, o sea, se sintió mal cuando no pudo responder una pregunta. Y me parece curioso, me pareció interesante, porque en nosotros está como la necesidad, nosotros los cristianos, los mundanos, como sea que nos llamemos, los seres humanos, la necesidad de quedar bien. Pero el que está en luz, queda bien, queda mal, como sea, se muestra tal como es. ¿Entiendes? Y yo por esa razón hoy les conté, por esa razón es que les estoy contando este pedazo de mi vida, en donde esta mañana yo vine y yo había hecho con el Señor una cosa y hice otra. Yo le dije, Señor, está bien, voy a llegar a la intercesión es a las 9, y no, tomé la decisión de no llegar a las 9 y me equivoqué, pero eso a mí no me hace menos hijo de Dios ni me hace menos cristiano. Lo que me hace menos cristiano y menos hijo de Dios es taparlo y esconderlo, y por tanto no cambiar, amar esa tiniebla. Y por el otro lado, miren, si hay algo que hace que el poder y la fuerza del Espíritu Santo se mueva en tu vida, este cosito casi me... No sé, si hay algo que hace que la gracia de Dios y el favor de Dios se mueva en tu vida, si hay algo que hace que el amor de Dios se glorifique en ti, que lo que tú toques sea bendito y tu vida florezca, es la sinceridad con Él. La sinceridad. Una cosa es la sinceridad, otra es la honestidad, y otra más elevada todavía es la integridad. La sinceridad tiene que ver con eso que estamos hablando. Oye, sí, está bien, lo acepto. Quizás tengo un error, voy a meditarlo, voy a consultarlo con el Señor, de pronto me equivoqué. Esa es la sinceridad. Y eso sí que quita bloqueos espirituales. Y si alguien me pregunta, oye Alejo, ¿y si Dios te ha usado, por qué ha sido? Porque la primera que me pregunta en la casa, ¿usted por qué Dios lo usa? Es mi esposa, porque ella ya sabe cómo soy yo en la casa. Nadie más sabe cómo soy en la casa, sino mi esposa y mis 2 gatos. Y mis 2 gatos no pueden hablar. ¿Usted por qué Dios lo usa? ¿Por qué? Si usted aquí en la casa es así, 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 ¿por qué caramba Dios lo respalda? Yo dije, no sé, mujer, no tengo ni idea por qué. Y eso hablábamos hace 8 días y hace 15. No tengo ni idea por qué. Y yo le pregunté al Señor, pero ¿qué es lo que tú tienes? ¿Será con el pastor Antonio? Es que tú respaldas mucho al pastor Antonio, Señor. Sí, yo creo que es eso, Padre. Pero, ¿sabes? Estos días el Señor me dijo una cosa tan sencilla, mi hijo. La honestidad. Sea transparente. Sea como ustedes. Y no sea juzgón, me dijo. No ande juzgando, sea como ustedes. Tranquilo. Mira, los hombres grandes de Dios van a tener eso. Son como son, estén en público,
están en privado, se muestran, no tienen necesidad de andar ocultando ni escondiendo sus vidas. Y ese era el ejemplo de aquella reunión donde estábamos con el pastor. Aquellos que estaban atrás haciendo algo en lo privado, en lo escondido, por favor, dejen de hacerlo, decía él, y ahora estén aquí con nosotros. O sea, vengan a la luz para que sus obras sean arrepentidas. ¿Me entiendes? La vida privada a nosotros debería ser, o más bien nuestras vidas deberían ser como un libro abierto. Que tenemos cosas que son privadas, sí. Que tenemos cosas que son personales, sí. Íntimas, claro. Pero nuestras vidas deberían ser como un libro abierto. Y el día que nosotros logremos tener una concordancia perfecta entre lo que decimos que somos y lo que hacemos y lo que somos, ese día vamos a tener una cosa que ya le llamamos integridad. No nos falta nada. Aquel que no es íntegro dice algo, pero en lo escondido piensa otra cosa. Es de una manera en el público, pero en lo escondido puede ser como quiera y hace otras cosas. El que no es íntegro, el que es totalmente íntegro se muestra como es y retiene sus principios en lo privado o en lo escondido, le vengan o no consecuencias. Vamos a terminar. Porque todo aquel que hace lo malo, leo por última vez el 20, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Más el que practica, ¿qué cosa? Espérate, ¿cómo, que antecede la palabra la verdad? Practicar. Viene a la luz. Espérate, ¿viene a dónde? A la luz. El que practica, párale bolas a esta palabra, practicar. Dice practicar, no dice ejercer. Tampoco dice decir la verdad. Dice practicar porque primero que nada es algo que se hace. La verdad es algo que se vive. Tiene que ver con la integridad precisamente. Cuando tú vives la verdad en todo, eso se vuelve tu estilo de vida, tu modus vivendi, se vuelve algo que ya no solamente se dice, sino que se hace. Pero además la palabra practicar tiene algo interesante. Es que practicar aparece en la Biblia asociado a otro término. En Gálatas capítulo, no me acuerdo, 5 si mal no estoy, y es el pecado. Hay otra cosa que la Biblia dice que es susceptible de ser practicado o no, y se llama el pecado. Aquí está hablando de practicar la verdad. Y hay otra cosa que se practica, el pecado. Ahora yo les pregunto, voy a hacer un ejemplo que hice unos días, así que los que estaban conmigo seguramente se acordarán. ¿Qué diferencia hay entre Nairo Quintana y yo, hermanos? Cuéntenme. ¿Ya saben? Físico. ¿Qué diferencia hay? Profesionalmente, no estoy hablando de lo espiritual, en lo profesional. ¿Cuál es la diferencia profesional entre Nairo Quintana y yo? ¿El qué es? Ciclista. Muy bien. Yo profesionalmente les cuento, soy profesor. Ahora, hagamos esta comparación así un poco terrenal. Él es ciclista, yo no soy ciclista. Listo, eso está claro. Eso ya es obvio para todos. O sea que si entonces yo me monto ahorita en una bicicleta, ¿yo no soy ciclista? Yo No, los veo a ustedes profesional. muy dudosos con la respuesta. No, dígalo con seguridad. No, a mí no me hace un ciclista el montarme en una bicicleta, ir a la esquina y volver. Eso no me hace ciclista. Sí, no. Pero yo sé montar bicicleta y Naro también. ¿Yo sé montar bicicleta? Sí, creo, parece, de pronto. Esa respuesta estuvo muy sabia, creo que sé montar. ¿Por qué entonces Nairo Quintana sí es ciclista y yo no? Porque lo practica. Ah, se pillaron la palabra hace un rato. Porque el que hace qué cosa. Practica. Bueno, ahora yo les voy a hacer una afirmación, así voy a botar una tesis. Si tú coges una bicicleta o yo cojo una bicicleta hoy y practico todos los días 2 horas, si tengo talento, además, algún día llegaré a ser como Nairo Quintana o quizás lo supere. ¿Cómo la ves? Eso sí estoy segurísimo. Es más, si tú o yo el día de hoy cogemos un piano y practicamos 2 horas todos los días, quizás si tienes talento, no importa tu edad ni tu condición, tal vez algún día llegues a tocar quizás algo, llegues a tocar piano, a aprender. Así son las cosas en la vida. La práctica hace al Maestro. Eso lo dice la Biblia, ¿en dónde? En ningún lado, porque no lo dice al revés, eso es un dicho común. Pero mire que hay mucho de sabiduría en eso. Y es que los que practican la verdad, dice ahí. Ahora, en otra parte de la Biblia, en Gálatas 5, diría, los que practican el pecado, bueno, diría, los que practican tales cosas no heredarán
que es practicar el pecado, no es montarse en una bicicleta un día. Porque te tentaron, o no sé, o porque caíste de repente montado en la bicicleta. No, es que tú premeditaste montarte en la bicicleta y creaste un horario para hacerlo todos los días. Eso se llama práctica. La práctica implica una disciplina. Por eso Jesús tenía discípulos. ¿Y sabían que Jesús tenía discípulos? ¿Por qué creen que tenía discípulos? Porque les impartía una disciplina, o sea, los ponía todos los días a hacer algo, para que aprendieran a hacer algo y en ese algo que hacían se volvieran hábiles. Un virtuoso no es virtuoso porque sí, un virtuoso es virtuoso porque practica. Por algo la Biblia diría, y a esto añade virtud, por ahí dice en alguna parte. Pedro, gracias. Entonces, mira, practica la verdad. Es que tú vas a crear un horario, por ejemplo, una disciplina de hacer algo constantemente, no esporádicamente, sino constantemente, todo el tiempo. Eso se llama práctica. ¿Me entiendes? ¿Cómo uno aprende a orar? Practicando. ¿Cómo uno aprende a ayunar? Practicando. ¿Cómo uno aprende a leer la Biblia? Practicando. ¿Cómo uno aprende a servir al Señor? También practicando. ¿Cómo uno aprende a caminar en la luz y andar en la verdad? ¿Cómo? Practicando. Entonces, hermanos, prepárense, porque miren, cada que uno dice una palabra acá, cuando tiene una connotación profética, esa palabra viene y juzga. Al primero que juzga es el que la da, y al segundo que la juzga es a ustedes que la repitieron. Dijeron practicando. ¿Sí lo sabían? Sí, las palabras tienen esa propiedad y es maravilloso. Así que cuando venga el momento en el que alguien venga, o el mismo Señor venga y te destape algo que está mal en ti, gózate y alégrate, diga, uy, sí, me equivoqué, voy a cambiar, pero sí, así soy, pero quiero cambiar y me arrepiento. Porque ahora voy a tomar la decisión de amar a la luz y ya no andar con cosas escondidas en mi vida y andar todo reservado. Ustedes han conocido, por cierto, personas, mujeres, no se van a coger el pelo ahorita, no se van a tocar. Es que lo escuché, fue un psicólogo, andan con el pelo así, acá. Hay otras que andan con el pelo así todo el tiempo. Y no tienen ni idea por qué, pero sienten que les gusta, pero no saben por qué. Pero dicen los psicólogos, no estoy haciendo aquí una apología a la psicología, simplemente quiero contarles lo que dicen, que es porque el subconsciente siente que están tratando de ocultar algo, de esconder algo. Ya me acordé de dónde lo escuché. Es como cuando tú vas a una entrevista de trabajo, por tanto, hermanos o hermanas, sobre todo hermanas, porque hermanos de pelo largo por aquí como que no hay, cojas en el pelo. Ese fue el consejo. Hermanas que hagan entrevistas laborales, cojas en el pelo. Porque dicen los psicólogos que si tú te llegas con el pelo aquí en la cara a la entrevista de trabajo, van a decir, que está tratando de ocultar algo. Es el lenguaje del subconsciente, dicen ellos. Es un lenguaje que no es consciente, o sea, nosotros no tenemos conciencia de eso que hacemos. Pero lo que hacemos, hasta tu forma y mi forma de vestir, da cuenta de lo que tenemos adentro. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta, no lo creemos, no lo entendemos. Y aquellos que no lo entienden, llaman religiosos a aquellos que les dicen, oye, vístete mejor, no andes así, eso son tinieblas. Y le dicen, religioso, Jesús mira, es el corazón, Él se fija, es en lo de adentro, porque así dijo David, yo miro el corazón. Eres un religioso, déjame andar con todos mis tatuajes, taches, pintas y el pelo así en forma de punqueto, déjame. Eso es religiosidad. Pero en realidad la verdadera religiosidad es no ver las propias tinieblas que hay en ti, que no te permiten darte cuenta que esas tinieblas están reflejando en lo externo. ¿Ustedes han conocido gente que tenga, por ejemplo, la obsesión con el color negro de su vestimenta? Bueno, yo he conocido gente mundana, sobre todo tuve una vez un gran amigo, sí, puedo decir, dentro de lo secular, se podría decir que era como un buen amigo, y él no dejaba el negro, era metalero, y no dejaba el negro. Y él a veces lo entendía mejor que uno que era cristiano. Decía, no, es que el metal es eso, es oscuridad, no hay que tinieblas, hay que tener las cosas escondidas, ocultas, eso es el metal. Ahora, hay personas, por ejemplo, que pasaron un luto en su vida y no dejan el negro. Yo no estoy diciendo que la ropa negra sea mala, de ninguna manera el Señor no lo está diciendo. Lo que está diciendo es cuando eso se vuelve de carácter obsesivo, compulsivo, como dirían los psicólogos otra vez. Ahí es en donde hay un problema interno, y es andar en tinieblas. Qué curioso, pero yo las conversiones más lindas que he conocido en mi vida, no necesariamente la mía propia, mis procesos fueron muy demorados, pero he conocido otras conversiones tan lindas y se ve hasta en la forma de vestir el cambio, se ve en la forma de hablar el cambio, se ve en la forma de pensar el cambio.
ya no andan así todos, sino luz. No andan acomplejados. Otros andábamos acomplejados y queríamos tapar lo que nos acomplejaba. En cambio después se vuelven luz, se muestran más. Andan hasta más derechitos. Finalmente, entonces terminamos con el verso 21. ¿Preparados? Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hay un punto. Ya no vamos a seguir porque quise después de esto, o sea, cambio de tema. Hasta aquí termina el tema del nuevo nacimiento en este texto de Juan 3. Y dice, oye, tienes que venir a la luz para que tus obras sean hechas en Dios. O sea, para que lo que estaba mal primero sea reprendido y ahora venga a ser rehecho, reconstruido en Dios. Ahora, muchos dirán, bueno, yo les pregunto, ¿quién no peca? Solo el Señor, el Maestro, el Señor Jesucristo, que es aquel de quien la Biblia dice, Él es bueno. El Padre que está diciendo, santo. ¿Quién no ha pecado en su vida? No sé, eso es muy difícil saberlo. La Biblia dice que no hay bueno ni aun uno. Pero hermanos, el Señor quiere como requisito inicial que para que entremos realmente a tener una vida con Él, que entremos a través de la puerta del arrepentimiento, no a través de la puerta de ser buenos, porque ser bueno nadie puede, por más de que tratemos. ¿Se han escuchado esa historia? Hay una historia, de hecho hay un video de eso en YouTube, se llama Don Bueno. Lo compartió el pastor Mauricio, ya me acordé. Porque Don Bueno, por más de que sea bueno, Don Bueno alguna vez en su vida tuvo un mal pensamiento. Por más de que Don Bueno sea bueno y no le haga mal a nadie, alguna vez habló mal de alguien, alguna vez mintió, y ello equivale a ser asesino, según la Biblia. Por tanto, la Biblia, el cielo se tiene que empezar a llenar de gente, hermanos, pero no de gente buena, sino de gente arrepentida. ¿Me entiendes? Porque buenos no podemos ser por nuestra propia cuenta, sino arrepentidos. Y nadie puede entrar al arrepentimiento si primero sus obras no son reprendidas. Pero nadie puede tener una reprensión si mantiene sus obras escondidas. Por eso diría la Biblia por ahí en Isaías 1000, y termino con esto: el que confiesa su pecado y se aparta, ¿lo han escuchado? Alcanzará misericordia. Mas el que lo encubre no prosperará. Así que no encubras más tu vida, ¿vale? Hermanos, es cierto que suena como a regaño, pero no es regaño, ¿cierto? Si alguien está escuchando esto, no es regaño. Es solamente el entendimiento de algo espiritual. Yo me preguntaba hace un rato por qué el Señor quería hablar esta palabra en específico. Y la explicación es simple, ¿sabes? Es muy sencilla. Yo parezco ya un loro repitiendo lo mismo una y otra vez, pero no soy solo yo y estoy seguro. El Señor trae para esta casa un avivamiento, ¿sí? Eso es, para mí es una cosa muy clara, pero también así de claro como eso, tengo claro que en este momento no ha llegado, está empezando. Estamos empezando a ver fueguito los domingos, y entre semana, porque me lo han contado, estamos empezando a ver fuego apenas, pero no estamos viviendo un avivamiento. O sea, hermanos, seamos claros con eso, no seamos triunfalistas tampoco, ni pesimistas, ni lo uno ni lo otro. Pero viene para acá, si lo sienten o no lo han sentido, viene en camino. Lo que ha ocurrido este último año, me parece a mí, tal vez este último año más o menos, este 2017, ha sido un fuego diferente aquí, distinto, y lo que el Señor quería hacer es tan complicado para nosotros los hombres, porque con cualquier cosa que hagamos mal, la embarramos y eso se pierde, y se los hablo por experiencia propia. Esto es una cosa que toma mucho tiempo, pero cuando llega. ¿Cuántos de ustedes lo saben? ¿Lo sabían? ¿Cuándo lo anhelan? Si no lo anhelan, no se preocupe, sea sincero. Muy bien. Sí, sea sincero, listo, no importa. Aquí nadie te va a juzgar por nada. Dice, ni Jesús me vuelve y me insiste que te diga, ni yo te condeno. Te corrige, pero no te va a condenar, nunca, jamás. Entonces, al contrario, él es abogado. Eso sí, en el juicio final es otro rollo, pero aquí, mientras que estemos en esta tierra, hay oportunidad de arrepentimiento. Entonces, mira, el Señor me dice, ven a la luz, ¿vale? Camina en la luz, camina con Él. Sal de lo escondido de tu vida, porque viene algo grande y tremendo para esta casa.
Y cuando aquello llegue, hermanos, vamos a tener, o sea, va a ser algo tan tremendo que nosotros mismos nos vamos a sorprender. Amén. Y cuando aquello llegue, muchas cosas que esperábamos que cambiaran van a cambiar. Y los primeros beneficiados vamos a ser nosotros mismos. Porque Dios también bendice. Hermanos, Dios es un Dios que está interesado primeramente en tu salvación y la mía. Pero también le interesa que tú no pases necesidades, que tú estés bien. En un sentido espiritual de la palabra, y lo dice: hermanos, yo anhelo que ustedes sean prosperados así como prospera mi alma, como prospera tu alma, perdón. Y esto quizás el Señor me lo está pidiendo que lo diga para que no critiques cuando Dios habla estas palabras que acabo de decir a través de otro siervo. El Señor las quiere confirmar a través de mi boca. Él sí te quiere bendecir. Y simplemente no seas codicioso y ya. No desvíes tu corazón del Señor y ya. Vendrán momentos de prueba, de dificultad, claro que vendrán, y los han habido ya. Pero Él te quiere bendecir, punto. Amén. Y lo quiere para nosotros, punto. Amén. Pero seamos buenos hijos, ¿vale? Parezcamos más hijos de Dios. Esforcémonos más, que ya viene pronto para acá. Cuando caiga el fuego de Dios acá, nos vamos a sorprender de las cosas que vamos a ver. Amén. Van a tener que venir afuera personas a vender aquí afuera empanadas y cosas, pues yo no sé. Llega la gente buscando, uy, no, ¿dónde está? ¿Qué es lo que está pasando allá? Vamos a ir a vender arroz con leche. Te dicen, no vamos a poder, no vamos a dar abasto de todo lo que el Señor va a empezar a hacer acá. Amén. Entonces preparémonos. Y por eso el Señor lo está diciendo, porque antes de que caigan los grandes avivamientos que han habido sobre la tierra, siempre ha habido antes arrepentimiento. Amén. Ha habido humillación, el Señor, y sinceridad, ¿vale? Y si tú no has podido dejar algo en tu vida, sé sincero, ¿vale? Y si no te lo quieres decir a nadie, díselo al Señor. Porque vuelvo y digo, el que encubre su pecado, ese no prospera. Solo el que lo confiesa. ¿Entiendes? Pero si es aquí que el Señor te pone en tu corazón y te dice: oye, ¿sabes qué? Ve y confiésaselo a fulano, o a sutano, o a sutana. Ve y lo haces. No temas en hacerlo, que el Señor no te va a destruir, ¿vale? No lo dudes. Si algo que Él ama es eso, hazlo. ¿Listo, hermanos? ¿Están preparados para la oración? Bien, cerremos los ojos entonces. Vamos ahora sí a arrancar con la oración. Tómate tu momento para que el Espíritu Santo te examine, ¿vale? Ahora hago memoria también. Muchas veces el Señor atrás lo ha venido hablando esto, pero si tú tienes algo, cualquier cosa, la que sea, y tú sabes que estás mal, ahora deshazte del peso de eso. Deshazte del peso de eso, ¿vale? No dejes que eso más te haga peso sobre tu vida. Y simplemente suéltalo. Y si quieres, dile al Señor: Señor, perdóname. Si el Espíritu Santo, mientras que hablábamos, te traía a memoria algo, si no, no te preocupes. Pero si se te trajo a memoria algo, a cualquier cosa, así sea un detalle pequeño, que quizás tú sabes que debes corregir, dale, dile: Señor, perdóname, ¿vale? Es el momento, es el mejor. Quizás si le trataste mal a alguien, si le hablaste mal a alguien, si le gritaste a tu autoridad, o quizás si humillaste a alguien con un chiste de mal gusto, quizás porque de pronto no te esforzaste lo suficiente en aquello que sabías que tenías que hacer, quizás porque mentiste, diste una mentira blanca o negrita o de cualquier color, ¿vale? Es el momento, eso es. Señor precioso, Espíritu Santo, ven, Señor, ministranos, Rey precioso. Te ruego, Señor, tu palabra dice, Señor, que tú eres aquel Espíritu Santo que convence de pecado, de justicia y de juicio. Ven, Señor. Ven, ayúdanos, mi Rey precioso. Tócanos ahora. Tócanos, Señor. Y lo pido en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, que es el nombre sobre todo nombre. Tómate ahora esta mañana, Señor, el culto y tu pueblo. Tómate tu pueblo ahora. Agárranos, Señor, de tu mano a todos, Señor, y no nos dejes. Espíritu Santo, Señor, sopla. Ahora aquel que necesitaba ser libre, aquella o aquella, Señor, que necesitaba ser libre, si tu palabra conoceréis la verdad nos hará libres. Señor, tú eres aquel Dios omnipresente, omnisciente, Dios que es fuego consumidor, pero que está para la
puede que